El Departamento de Seguros de Texas siempre le dice que tiene que prepararse para la temporada de huracanes, pero ¿sabía usted que el estado tiene que prepararse también? Veamos este episodio en español del podcast de Seguros de Texas. Hola, mi nombre es Lorna Camacho con el Departamento de Seguros de Texas y este es el podcast de Seguros de Texas. En cada episodio discutimos un tema sobre seguros, la razón por la cual podría ser importante para usted y también le ofrecemos consejos sobre ahorrar dinero y protegerse a usted y a su familia. En este episodio hablamos sobre la temporada de huracanes y tuvimos la oportunidad de hablar con Teresa Farfán de la División del Manejo de Emergencias y esto es lo que nos dijo. Hola Teresa y muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Voy a ir directo al grano y voy a hacerte la primera pregunta. Gracias. La temporada de huracanes comienza desde junio hasta finales de noviembre. ¿Qué es lo que está haciendo la División de Manejo de Emergencias y el Estado de Texas para prepararse? Bueno, nuestra agencia, como su nombre lo dice, somos la agencia estatal encargada del manejo de las emergencias. Nuestra agencia permanece preparada durante todo el año. Obviamente sí hacemos hincapié, hacemos cosas particulares para prepararnos para la temporada de huracanes que está ya próxima. Entonces, lo que hacemos nosotros es en coordinación con otras agencias estatales que forman parte del Consejo de Respuesta de Emergencia. Preparamos con ellos, trabajamos con ellos, otras agencias y estamos constantemente entrenando, estamos haciendo planes, estamos analizando maneras de responder. Eso es constantemente lo estamos haciendo. Cuando viene una emergencia, por supuesto, ahí ya entramos en activación y respondemos de acuerdo. Ok, entonces esto es más a nivel estatal. Para los consumidores que nos están escuchando, ¿cómo nosotros podemos darle a ellos consejos para que preparen su hogar para la temporada de huracanes? Una de las cosas que es muy importante, que siempre decimos, el estado de Texas está preparando, está siempre preparado, está siempre planeando anticipadamente, pero también tenemos que contar con la cuestión de cada familia, de cada comunidad, que cada persona tome también esas mismas acciones para que se preparen, para que estén siempre planeando en anticipación, para que los desastres, para que la temporada de huracanes no los tome por sorpresa. Es muy importante la planeación y la preparación. ¿Cómo se hace esto? Varios pasos que se deben tomar. El hecho de estar siempre pensando en comunicar, el sentarse un día con la familia, empezar a hacer cómo vamos a planear, cómo responderíamos si viene un huracán a nuestra zona. Vamos a decir que la persona vive en la costa y está más en riesgo, de sufrir los embates de un huracán. Okay. Entonces, ¿cómo estamos conscientes de los riesgos que corremos? ¿Cómo nos sentamos? ¿Cómo vamos a planear el plan de comunicaciones con la familia? ¿Cómo nos vamos a encontrar? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Estamos trabajando todos en diferentes lugares. ¿Qué vamos a hacer? Un plan. Y ese plan de comunicaciones se tiene que hacer junto con los niños, no hacerlo que ellos se intimiden o que tengan miedo, pero estar conscientes todos de que tenemos que planear, estar todos comunicarnos todos para estar todos conscientes de qué es lo que se espera, qué es lo que vamos a hacer todos en conjunto como familia. La otra cuestión es cómo preparamos nuestro hogar, cómo nos preparamos en caso de una emergencia, una eventualidad. ¿Qué tal? Hay que saber dónde están las rutas de evacuación. Hay que estar muy atentos a registrarnos a las alertas que existen en las comunidades locales. Regístrese con su comunidad local para que reciba alertas de emergencia si viene un huracán, si hay avisos de tornados. Todo esto está usted ya registrado y está consciente y está recibiendo ese tipo de alertas. Hágalo con anticipación. Vea en su casa, ¿qué más tiene que tener haga kits le llamamos kits de emergencia, ¿no?
¿qué es esto? Una mochila, una bolsa, un lugar donde usted tenga documentos importantes, copias de documentos importantes, tenga usted algo en cuestiones herméticas que no se vayan a mojar, que tenga usted también en su despensa comida no perecedera, que tenga suficiente agua. Se habla de 1 galón por cada persona que vive en una casa, 1 galón de agua, tenerlo preparado. Cuando viene un huracán, muchas de las veces los servicios se interrumpen, perdemos el servicio eléctrico. Pensar en anticipación en todo esto. A veces se tiene que hervir el agua porque hay contaminaciones por algo. Entonces, tener agua suficiente, tener comida no perecedera, tener cosas siempre listas en un lugar que usted sabe que están ahí, para que las agarre y las lleve. También tenga un kit en su auto, en su vehículo, tenga mapas, tenga linternas, tenga efectivo. Eso es muy importante. A veces las máquinas no trabajan o lo que sea. Tengamos efectivo guardado por ahí para saber que en el momento que lo necesitamos, ahí está y ahí lo tenemos. Y qué bueno que mencionaste estos kits para desastres. Yo sé que acabas de mencionar varias cosas que tienen que estar incluidas ahí, pero ¿hay algún sitio web donde las personas puedan ir para usar una lista como referencia? Así es. Hay listas que existen. El lugar de texasready.gov, ese es un lugar donde usted puede ir y ahí le dan un listado completo. Le dan ideas a las personas de cómo prepararse, cómo mantenerse preparado, pero tenemos que tomar el tiempo para hacerlo y para hablar con toda la familia de cómo hacer este tipo de cosas. Luego vienen otras cosas como está mi propiedad con cobertura de seguro, vamos a decir. ¿Tengo suficiente cobertura de seguro? ¿Qué cobertura tengo? ¿Tengo cobertura de inundaciones o no tengo cobertura de inundaciones? La verdad es que no podemos bajar la guardia. No importa dónde vivamos, hay lo que se llama los floods, que son las inundaciones repentinas. Y entonces, esto no respeta. Aunque usted no vive en la costa, o sea, esto no respeta. Tenemos que ver si usted tiene riesgos a inundaciones, qué tipo de cobertura necesito. Esto es algo muy importante y ustedes más que nadie saben de la importancia de esto. Claro, y qué bueno que mencionas lo del seguro contra inundación, porque nosotros siempre tratamos de mencionar el seguro contra inundación para recordarle a los consumidores que el seguro de vivienda ni el seguro para inquilinos cubre inundaciones. Como ustedes están más acostumbrados a responder a este tipo de desastres, ¿realmente el seguro contra inundación es solamente para personas en la costa? No, este seguro es bueno que todo mundo lo tengamos. Por ejemplo, vamos a decir que hay una tormenta severa, que hay una inundación repentina, que se le mete el agua a su casa. Entonces, si usted no tiene específicamente la cobertura de seguro de inundaciones, lo más seguro es que eso no va a cubrir. Pero entonces es tener en cuenta de que es importante saber qué tipo de cobertura necesito, tener esa cobertura vigente, que esté siempre, que usted esté al tanto de esa información y que la comparta también con las personas que viven con usted para que puedan responder de acuerdo. Claro que sí. Otro detalle muy importante es que la División del Manejo de Emergencias tiene un registro en el sitio web que es dedicado para respuestas de emergencia. ¿Y de qué se trata este registro y quién puede inscribirse? Sí, lo que pasa, en el estado de Texas existe este tipo de registro a nivel estatal, que las personas que tienen problemas de movilidad limitada, que tienen problemas de discapacidad o que tienen barreras de comunicación, de lenguaje, o sea, esas personas pueden registrarse porque tienen necesidades especiales durante la respuesta a una emergencia. Entonces, lo que hace el estado de Texas, crea este registro. Entonces, ese registro lo que hace es recopilar la información de las personas, dónde se encuentran, dónde viven, para que las comunidades locales tengan acceso a esta información. Entonces, lo que es muy importante es que las personas que se registran en este sitio, que lo tenemos en nuestro sitio de internet, que es tiden.gov, diagonal steer, que es el programa específico para esto. Ese tipo pueden ir ahí, pero muy importante ver que en la comunidad donde usted viva, que
usted realmente se fije que su comunidad está participando en este programa. Si ellos están participando en este programa, regístrese y entonces ellos ya, es la información que recopilamos, la tienen las comunidades locales, su gobierno local de la ciudad, del condado, y entonces esa información se comparte con los socorristas, vaya, para que sí ellos manejan la respuesta de emergencia inmediata en caso de un desastre. Pero lo más importante entonces es verificar que ya sea su condado o el lugar donde vive sea parte de este programa, así que verifique. Exacto. Teresa, también quería hacerte una pregunta sobre la aplicación iStat. ¿Qué es esa aplicación y para qué se utiliza? Esta es una encuesta que se ha creado, que creó la División de Manejo de Emergencias y que es vital para nosotros. Cuando sucede un desastre, las personas, esta es una encuesta que se hace que facilita a las personas individuales que su propiedad haya sufrido daños durante un desastre, tornados, huracanes. Entonces, una vez que es seguro hacerlo, las personas nos ayudan de esa manera, tomando fotografías, llenando esta encuesta, la llenan, la mandan, la ponen. Entonces, de esa manera ya el Estado sabe dónde están las personas damnificadas, las personas que sufrieron daños en su propiedad. Sabemos también cuál es la extensión de ese tipo de daños, ¿no? Entonces, ¿por qué esta información es importante para nosotros? Es muy importante, porque nos da una mejor idea, nos informa a nosotros de qué tan extensos son los daños, dónde están esos daños. Entonces, y la otra cuestión es, al tener ese tipo de información, al que nosotros tengamos ese tipo de información, que sepamos la extensión de los daños y dónde están los daños, nos facilita a nosotros el que podamos trabajar con agencias no lucrativas, con agencias de respuesta de emergencia y mandar la respuesta que se necesita. Se necesita inmediatamente alimentos o se necesita frazadas o lo que se necesita inmediatamente, cómo trabajamos para ir a dar la asistencia. Luego, vamos a decir también, si hay que remover muchos escombros, porque hay muchos, también cómo trabajamos con esas agencias locales para poder dar ayuda inmediata. Claro, eso ayuda a que se organicen muchos más recursos para esa área en específico también. Y la cuestión, la otra cosa, la segunda parte que es muy importante también, es que así de esa manera nosotros les reportamos al gobierno federal, porque hay límites que tenemos que cumplir de cuántos daños se sufrieron, y si llegamos a ese límite, entonces podemos solicitar asistencia del gobierno federal de FEMA. Entonces eso nos da ese otro paso, porque si no sabemos dónde están y cuántos son los daños, quizá no califiquemos para recibir asistencia federal. Y eso es muy importante porque hay muchas personas que no tienen esa ayuda adicional de cobertura. Yo sé que la División del Manejo de Emergencias no solamente responde a desastres que tienen que ver con tormenta, lluvia. ¿Qué otros tipos de desastres ustedes responden? Y, por ejemplo, si hay algún consejo que darle a los propietarios de vivienda en cuanto a otro tipo de desastres como un incendio forestal que ocurre mucho también en nuestras áreas. Así es, nosotros respondemos a todo tipo de desastres, a todo tipo de emergencias, a todo tipo de necesidades, y sí, es muy importante que las personas sepan en dónde viven, qué riesgo están corriendo, geográficamente dónde viven, qué es lo que hay alrededor. Hay zonas, sobre todo al oeste del estado, que son más propensas a los incendios forestales. Los incendios forestales obviamente pueden suceder en cualquier parte, sobre todo en la parte central, en la parte del oeste del estado, pero la persona debe tomar una evaluación, ¿no? de dónde se encuentra, qué tipo de riesgos está expuesto, a qué está expuesto en esa zona. En los riesgos de incendios forestales, los incendios forestales se mueven muy rápido, se desplazan muy rápido. Entonces muchas veces son segundos que usted tiene, minutos que usted tiene para salir y evacuar, salir de su zona residencial. Es importantísimo que las personas estén siempre atentas a que si hay un aviso de incendio o de posibilidades de incendio en su zona, que esté pero pegada a las alertas. ¿Por qué? Porque es importante saber tener esa información. La otra, viene y vuelve la cuestión de los kits, estar preparados para poder responder.
Luego, hacer ese plan de comunicaciones con su familia para poder responder y salir inmediatamente. Todo ese tipo de cosas tienen que tomar en cuenta. Luego, ¿cómo me preparo yo para que mi propiedad no sea tan propensa, vamos a decir? O yo que no inicie incendios yo mismo. Si vemos y hay avisos de no quemas, de no quemar en exteriores, no manejar nunca sobre pastos, gramas que estén secos. Tener mucho cuidado con si tiene cadenas en sus autos, que no las estén arrastrando, porque todo lo que genera chispa puede puede iniciar un incendio. La gran mayoría de los incendios forestales se generan por actividad humana. O sea, eso es muy importante que la gente lo entienda. Entonces, si tenemos este aviso de sequía, de sequedad, de no quema, hagamos caso de eso. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestras actividades diarias podemos iniciar ese incendio. Entonces, y su casa también protéjala, ¿no? Quite todo la vegetación que esté seca, esté muy al tanto que no haya vegetación seca cerca de su propiedad, para que para que si viene un incendio no coja más... no haya más daños en su propiedad, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas parecen simples, pero simplemente estemos conscientes de las cosas y los pasos que podemos tomar para mantenernos protegidos, para mantenernos más seguros. Y proteger a nuestra familia también, sobre todas las cosas, que siempre estemos seguros. Teresa, yo sé que ustedes han estado allá afuera respondiendo a todo tipo de emergencia. ¿Hay alguna lección aprendida que ustedes puedan compartir con los tejanos sobre algo que no hayamos mencionado? Claro. Nosotros siempre, como Estado, como agencia, lo que hacemos es siempre paramos cuando ya terminamos de responder a cada emergencia, a cada desastre, paramos y analizamos cuáles son las lecciones a aprender, qué pudimos haber hecho diferente, qué podemos hacer mejor, cómo vamos a mejorar para proteger más vidas y propiedad en el estado de Texas. Eso es lo que siempre hacemos. Le recomendamos a las personas que siempre hagan lo mismo en su manera de cuando ustedes responden a cualquier tipo de desastre, de emergencia, en su cuestión personal, también qué lecciones podemos aprender para nosotros, para tomar ese tipo de pasos, ¿no? Para aprender a hacer mejor las cosas, a protegernos mejor. Hay varias cosas. Es el momento de parar, debo tener mejor cobertura, una de las cosas que hablábamos de coberturas de seguros es que tiene que tomar, si usted va a comprar un seguro, lo tiene que hacer con 30 días de anticipación porque no se activa hasta después de 30 días, entonces siempre pensar en antelación. La preparación, la planeación son los factores más importantes para poder mantenernos más seguros y mantener seguros a nuestras familias. Ya lo oyeron de parte de Teresa, así que usted tiene que hacer su parte para proteger su vivienda y a su familia. Muchísimas gracias por la información tan valiosa, Teresa, y gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Un placer. Según nos mencionó Teresa, tenemos que comenzar a prepararnos para la temporada de huracanes con nuestra familia. Recuerde preparar un kit con su familia, decida un lugar de encuentro en caso de que tengan que separarse, revise su cobertura de seguro y sepa a quién tendrá que contactar en caso de que tenga que presentar una reclamación. Para obtener más consejos, visite nuestro sitio web en tdi.texas.gov y si tiene preguntas sobre seguros, llame a nuestra línea de ayuda al 800-252-3439. Si esta información le sirvió de gran ayuda, no olvide darnos sus comentarios y calificar el podcast de Seguros de Texas. Suscríbase y compártalo con sus amigos y familiares. Eso es todo por el episodio de hoy. Nos vemos luego. Hasta la próxima.